Hare Krishna, muy buenos días, queridos devotos, devotas. Bienvenidos a la lectura del Srimad Bhagavatam, canto octavo, capítulo 22, titulado Bali Maharaj ofrece su propia vida. Texto número 1. Sri Sukha Uvacha Evam Vipakrito Rayan Balir Bhagavatar Sura Vidyamano apyavim natma Pratyaha Viklavam Vacham. Sukadeva Goswami dijo: Oh rey, aunque pudiera parecer que la Suprema Personalidad de Dios se había comportado muy mal con Bali Maharaj, este permanecía fijo en su determinación, aceptando el hecho de que no había cumplido su promesa. Bali Maharaj dijo lo siguiente. Bali Maharaj dijo: Oh personalidad de Dios, que eres el mejor, el más digno de la adoración de los semidioses. Si tú crees que mi promesa era falsa, ciertamente yo me encargaré de que se cumpla. No puedo consentirme una promesa en falso. Así pues, por favor, pon tu tercer paso de loto sobre mi cabeza. Significado por Srila Prabhupada. Bali Maharaj había comprendido el ardid del señor Vamanadeva, quien, para favorecer a los semidioses, se presentó ante él como un mendigo. Aunque el señor tenía intención de engañarle, Bali Maharaj se sintió complacido, pues comprendía que, con ese engaño, el señor enaltecía la posición de su devoto. Suele decirse que Dios es bueno, y esa es la realidad. Tanto si engaña como si recompensa, Él siempre es bueno. Por esa razón, Bali Maharaj se dirigió a él con el nombre de Uttama Shloka, diciendo: Tu señoría, siempre eres alabado con los versos más selectos y escogidos. Para ayudar a los semidioses y engañarme a mí, te disfrazaste y me dijiste que solo querías 3 pasos de tierra, pero después expandiste tu cuerpo de tal forma que con solo 2 pasos cubriste todo el universo. Como actuabas en favor de tus devotos, no lo consideraste un engaño, pero no importa. ¿Quién puede considerarme a mí devoto? Aún así, tú has venido a pedirme limosna, y, aunque seas el esposo de la diosa de la fortuna, debo satisfacerte en todo cuanto me sea posible. Así que, por favor, no pienses que he querido engañarte. Tengo que cumplir mi promesa. Todavía me queda una cosa, mi cuerpo. Te has llevado mis riquezas, pero aún tengo el cuerpo. Lo pongo a tu disposición. Por favor, da tu tercer paso sobre mi cabeza. El Señor había cubierto el universo entero con solo 2 pasos, de modo que podríamos dudar de que la cabeza de Bali Maharaj fuese suficiente para su tercer paso. Bali Maharaj, sin embargo, pensó que el poseedor de la riqueza debe ser más grande que lo poseído. Wow, qué concepto tan hermoso, ¿no? Qué claridad. Bali Maharaj, sin embargo, pensó que el poseedor de la riqueza debe ser más grande que lo poseído, y que, aunque el Señor le hubiera quitado ya todas sus posesiones, su cabeza sería un lugar adecuado para su tercer paso.
Texto número 3. Verme privado de todas mis posesiones, tener que vivir en el infierno, que me apresen con las cuerdas de Varuna por eh, por mi pobreza, o que tú me castigues, son cosas que no me dan miedo. Lo que de verdad temo es perder mi buen nombre. Bali Maharaj, aunque estaba completamente entregado a la suprema personalidad de Dios, no podía soportar que le recordasen por haber engañado a un brahmachari. Muy preocupado de preservar su buen nombre, no dejaba de pensar en cómo evitar aquella fama deshonrosa. El Señor entonces le aconsejó que ofreciera su cabeza, pues de ese modo, el Señor entonces le aconsejó que ofreciera su cabeza, pues de ese modo protegería su buena reputación. El Vaishnava no teme ningún castigo. Narayana para sarve, nakutachana vidyati. Srimad Bhagavatam, canto 6, capítulo 17, texto 28. Puesto que tú eres el Señor más adorable, el castigo que me has impuesto me parece glorioso. Un padre, una madre, un hermano o un amigo a veces pueden castigarnos por nuestro propio bien, pero nunca sabrían impartir un castigo como este. Significado por Srila Prabhupada. Para el devoto, el castigo que la Suprema Personalidad de Dios le impone es la mayor muestra de su misericordia. Aquel que, buscando tu compasión, tolera todo tipo de circunstancias adversas debidas al karma de sus actos pasados y se ocupa siempre en tu servicio devocional con mente, el cuerpo y las palabras, ofreciéndote continuas reverencias, es ciertamente un candidato genuino para la liberación. Srimad Bhagavatam, canto 10, capítulo 14, texto 8. El devoto sabe que los supuestos castigos de la Suprema Personalidad de Dios no son otra cosa que una muestra de su favor y que están destinados a corregirle y a llevarle por el buen camino. Por lo tanto, el castigo de la Suprema Personalidad de Dios no puede compararse ni siquiera con el mayor de los beneficios que se puede recibir de un padre, una madre, un hermano o un amigo material. Tu señoría es indirectamente el mayor bienqueriente de los demonios. De modo que, haciendo el papel de enemigo nuestro, nos procuras el máximo beneficio. Nosotros, como demonios, siempre aspiramos a una posición de prestigio falso, pero tú, al castigarnos, nos abre los ojos al camino verdadero. Significado por Srila Prabhupada. Bali Maharaj consideró a la Suprema Personalidad de Dios más amigo de los demonios que de los semidioses. En el mundo material, cuantos más bienes materiales poseemos, más ciegos nos volvemos a la vida espiritual. Los semidioses son devotos del Señor porque desean bienes materiales. Sin embargo, la Suprema Personalidad de Dios priva a los demonios de sus posesiones de prestigio falso. De este modo, siempre actúa como su bienqueriente, aunque aparentemente no se ponga de su parte. El prestigio falso descarría a las personas. Por lo tanto, cuando el Señor Supremo despoja a alguien de su posición de prestigio falso, lo que hace es mostrarle un favor especial.
Muchos demonios que siempre se mostraron hostiles contra ti, acabaron por alcanzar la perfección de los grandes yogis místicos. Tu señoría puede cumplir muchos fines con una sola acción. Por eso, aunque me has impuesto muchos castigos, no me siento avergonzado de que me hayas atado con la cuerda de Varuna, ni estoy dolido por ello. Significado por Srila Prabhupada. Bali Maharaj reconoció que el Señor era misericordioso, no solo con él, sino con muchos otros demonios. El Señor Supremo reparte esa misericordia con generosidad, y por ello se dice que es infinitamente misericordioso. Bali Maharaj era, de hecho, un devoto completamente entregado. Sin embargo, algunos demonios que no tenían nada de devotos y que eran verdaderos enemigos del Señor, alcanzaron la misma posición gloriosa que los grandes yogis místicos. Bali Maharaj se daba cuenta de que detrás de aquel castigo del Señor tenía que haber algún propósito oculto. Por esa razón, aunque la Suprema Personalidad de Dios le había puesto en una situación muy difícil, no se sentía ni infeliz ni avergonzado. Texto número 8. Mi abuelo, Prahlad Maharaj, es famoso y todos tus devotos reconocen su posición. Aunque su padre Hiranyakasipu le atormentó de tantas formas, él se mantuvo fiel en el refugio de tus pies de loto. Significado por Srila Prabhupada. Un devoto como Prahlad Maharaj, aunque pueda verse en muchas circunstancias angustiosas, nunca abandona el refugio de la Suprema Personalidad de Dios para buscar otro refugio. El devoto puro nunca se queja de la misericordia de la Suprema Personalidad de Dios. El ejemplo más claro es Prahlad Maharaj. Si estudiamos su vida, veremos que, aunque su propio padre, Hiranyakashipu, le sometió a grandes tormentos, él no dejó que su atención se apartara del Señor ni lo más mínimo. Bali Maharaj, siguiendo los pasos de su abuelo, Prahlad Maharaj, permaneció firme en su devoción por el Señor, a pesar de que el Señor le había castigado. ¿De qué sirve el cuerpo material que abandona a su propietario tan pronto como llega el fin de la vida? ¿Qué valor tienen los miembros de la familia verdaderos? ¿Qué valor tienen los miembros de la familia? Verdaderos bandidos que nos roban el dinero con el que podríamos servir al Señor, llenos de opulencia espiritual. ¿De qué sirve la esposa? ¿De qué sirve la esposa? Lo único que hace es aumentar las necesidades materiales. ¿Y de qué sirven la familia, el hogar, el país y la comunidad? Quien se apega a ellos desperdicia inútilmente la valiosa energía de su vida. Significado por Srila Prabhupada aquí. La Suprema Personalidad de Dios Krishna aconseja Sarva Dharman Parityaya Man Ekam Saranam Braya. Abandona toda clase de religión y sencillamente entrégate a mí. El hombre corriente no sabe apreciar esta declaración de la Suprema Personalidad de Dios, pues piensa que la familia, la sociedad, el país, el cuerpo y los familiares lo son todo en la vida. ¿Por qué abandonarlos?
para refugiarse en la suprema personalidad de Dios. Sin embargo, el comportamiento de grandes personalidades como Prahlad Maharaj y Bali Maharaj nos enseñan que lo mejor que puede hacer una persona inteligente es entregarse al Señor. Prahlad Maharaj se refugió en Vishnu en contra de la voluntad de su padre. Del mismo modo, Bali Maharaj se refugió en Vamanadeva en contra de la voluntad de su maestro espiritual, Sukracharya, y de todos los jefes de los demonios. La gente podría sorprenderse de que devotos como Prahlad Maharaj y Bali Maharaj buscasen refugio en el bando enemigo, abandonando sus lazos de afecto natural por la familia, los seres queridos y el hogar. En realidad, con esto Bali Maharaj explica que el cuerpo, que es el centro de todas las actividades materiales, también es un elemento ajeno a nosotros, aunque queremos mantenerlo sano para que nos sea de ayuda en todas nuestras actividades. El cuerpo no perdura eternamente. Aunque yo soy el alma que es eterna, las leyes de la naturaleza me fortalecen a recibir otro cuerpo. Tata dehantara praktir. Después de un tiempo de utilizar a no ser que con él ofrezca algún servicio para avanzar en la senda devocional, el cuerpo no debe utilizarse con ningún otro fin. Debemos saber que cualquier otra forma de utilizar el cuerpo no es más que una pérdida de tiempo, pues el alma abandonará el cuerpo tan pronto como le llegue el momento. Tenemos muchísimo interés en la sociedad, la amistad y el amor. Pero, ¿qué son en realidad? Tenemos muchísimo interés en la sociedad, la amistad y el amor. Pero, ¿qué son en realidad? Los que se hacen pasar por amigos y familiares simplemente despojan a las confundidas almas del dinero que tanto les cuesta ganar. Todo el mundo siente cariño por su esposa y está apegado a ella. Pero, ¿qué es en realidad una esposa? En sánscrito se le llama stri, que significa la que aumenta el condicionamiento material. Las necesidades materiales de una persona soltera son mínimas, pero tan pronto como se casa, sus necesidades aumentan. La atracción entre macho y hembra es el principio básico de la existencia material. A partir de ese concepto erróneo que liga estrechamente los corazones del hombre y la mujer, se origina la atracción por el cuerpo, el hogar, las propiedades, los hijos, los parientes y las riquezas. De esta forma aumentan las ilusiones de la vida y se ven las cosas desde el punto de vista de yo y mío. Srimad Bhagavatam, canto 5, capítulo 5, texto 8. La vida humana es para la autorrealización y no para acumular cosas indeseables. Nuestra vida, nuestro hogar y todo lo que tenemos, si no se emplea como es debido en el servicio del Señor, se convierten en fuentes de condicionamiento material y de sufrimiento perpetuo. Bajo la influencia de las tres miserias, adhyátmica, adibháutica y adidáivica. Por desdicha, en la sociedad humana no hay ninguna instrucción que eduque a los hombres acerca del objetivo de la vida. Se mantiene a la gente en la oscuridad y de ese modo la lucha por la existencia nunca cesa. Hablemos de la supervivencia
del más fuerte. Pero nadie sobrevive, pues nadie es libre bajo la influencia del condicionamiento material. Mi abuelo, el mejor de los hombres, que alcanzó su conocimiento ilimitado y era digno de la adoración de todos, temía a la gente común, de este mundo. Como estaba plenamente convencido de que tus pies de loto constituyen el refugio más seguro, se refugió en ellos contra la voluntad de su padre y sus demoníacos amigos, a quienes tú mismo mataste. Si he sido forzado a humillarme a tus pies de loto y me he visto privado de todas mis riquezas, se lo debo únicamente a la providencia. Las opulencias temporales crean una ilusión que impide a la gente entender que esta vida es temporal, a pesar de que viven en el plano de las condiciones materiales y están siempre expuestos a una muerte imprevista. Si me he salvado de ese condicionamiento, se lo debo únicamente a la providencia. Significado por Srila Prabhupada. Bali Maharaj sabía apreciar los actos de la Suprema Personalidad de Dios, aunque en las familias demoníacas todos consideraban a Vishnu su enemigo eterno. Él y Prahlad Maharaj fueron las únicas excepciones a esa tradición. Según hemos visto, Bali Maharaj entendía que el Señor Vishnu no era el enemigo de su familia, sino su mejor amigo. Se ha indicado también el principio en que se funda esa amistad. Yasyahang anugrinami harisyeta danang sanai. El Señor favorece de modo especial a su devoto, quitándole todas las opulencias materiales. Bali Maharaj sabía apreciar esa forma de actuar del Señor. Por eso dijo, Daivena nita prasavam nityajita srihi. Tú me has puesto en estas circunstancias para elevarme al auspicioso plano de la vida eterna. En realidad, todos deberíamos tener los más En realidad todos deberíamos tener los mal. En realidad todos deberíamos temer los mal llamados sociedad, amistad y amor, por lo que trabajamos arduamente día y noche. Con las palabras Yanat Vitaha, Bali Maharaj nos indica que todo devoto consciente de Krishna debe temer a los hombres comunes empeñados en la búsqueda de prosperidad material. Esos hombres a quienes se califica de pramata, locos, que van detrás de un fuego fatuo, no saben que después de una ardua lucha por la supervivencia tendrán que cambiar de cuerpo sin conocer absolutamente nada acerca de su próximo nacimiento. Aquellos que están bien establecidos en la filosofía consciente de Krishna, de forma que comprenden el objetivo de la vida, nunca vuelven a las actividades perrunas de los materialistas. Aquellos que están bien establecidos en la filosofía consciente de Krishna, de forma que comprenden el objetivo de la vida, nunca vuelven a las actividades perrunas de los materialistas. Pero si un devoto sincero llega a ser
llega a caer alguna vez, el Señor lo corrige y le protege, impidiendo que se deslice hacia la religión más oscura de la vida infernal. Perdón. Pero si un devoto sincero llega a caer alguna vez, el devoto le corrige, el Señor le corrige y le protege, impidiendo que se deslice hacia la región más oscura de la vida infernal. Adam Tagobir Vishatang Amisran Puna Puna Charvita Charvananang. El modo de vida materialista consiste simplemente en continuar masticando algo que ya se ha masticado. Nada se logra con esa clase de vida. Pero a la gente les encanta porque pueden controlar sus sentidos. Nudam pramata kurute vikarma. El modo de vida materialista consiste simplemente en continuar masticando algo que ya se ha masticado. Nada se logra con esa clase de vida, pero la gente les encanta porque no pueden controlar sus sentidos. Nunam pramata kurute vikarma. Esa falta de control de los sentidos les lleva a ocuparse por entero en actividades pecaminosas con las que obtienen un cuerpo lleno de sufrimiento. Bali Maharaj agradeció al Señor que le hubiera salvado de esa vida de confusión e ignorancia y reconoció que su inteligencia había estado anquilosada. Estabda matir nabudaite. No había sabido comprender que la suprema personalidad de Dios favorece a sus devotos obligándoles a poner fin a sus actividades materialistas. Sukadeva Goswami dijo: oh el mejor de los Kurus, mientras Bali Maharaj expresaba de esta forma su buena fortuna, Prahlad Maharaj, el muy querido devoto del Señor, se presentó en el lugar como la luna que surge en medio de la noche. Bali Maharaj vio entonces a su abuelo, Prahlad Maharaj, la persona más afortunada, cuyo cuerpo oscuro tenía el matiz negro de un cosmético para los ojos. Su figura era alta y elegante. Iba vestido con ropas amarillas, tenía los brazos largos y sus hermosos ojos eran como los pétalos de una flor de loto. Era querido por todos y su presencia resultaba muy grata. Atado con las cuerdas de Varuna, Bali Maharaj no pudo ofrecer el debido respeto a Prahlad Maharaj como siempre había hecho. Solo pudo ofrecerle reverencias respetuosas con la cabeza, con los ojos arrasados en lágrimas y tan avergonzado que no se atrevía a levantar el rostro. Significado por Srila Prabhupada. Puesto que el señor Vamanadeva le tenía prisionero, Bali Maharaj iba a ser considerado, sin lugar a dudas,
un ofensor. Él mismo sintió sinceramente que había ofendido a la suprema personalidad de Dios. Aquello no le iba a gustar a Prahlad Maharaj. Por esa razón, Bali Maharaj, avergonzado, mantenía la cabeza gacha. Muy bien, vamos a parar aquí, queridos devotos, devotas, para continuar el día de mañana este apasionante relato de el Srimad Bhagavatam. Pues estemos atentos para el día de mañana a escuchar cómo va este desenlace cuando Bali Maharaj ve a su abuelo Prahlad Maharaj. Hari Bol. Continuamos el día de mañana con el texto número 15. Gauranga.